Ya, hola, buenas tardes a todos, a quienes están acá en este Zoom y a todos a quienes se están uniendo a la transmisión. Es un orgullo para nosotros como COSOC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente como Comisión del Sistema Penal y Penitenciario, contar con la presencia del expositor que tenemos el día de hoy, quien nos va a hablar acerca de la realidad del sistema penitenciario en Chile, la violencia intracarcelaria y también las recomendaciones para avanzar en materia de derechos humanos. A quien le agradecemos también profundamente que haya aceptado nuestra invitación y que se encuentre con nosotros el día de hoy. Él es Joach Stiepel, no sé si lo dije bien. Bueno, Joach ha dirigido y trabajado en proyectos de la cooperación técnica alemana en Chile, Bolivia, Ecuador y Liberia. Se desempeñó como investigador del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos en Viena, integrando el equipo del ex relator especial contra la tortura de Naciones Unidas. También ha sido asesor del Defensor Nacional en Ecuador y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. Además, es investigador e integrante del claustro doctoral de la Universidad Central de Chile. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Bremen en Alemania y cuenta con diversas publicaciones sobre distintos aspectos del sistema carcelario. Por lo tanto, verán que para nosotros es muy importante tener una participación y una presencia tan destacada como la de George en esta instancia, y le agradecemos nuevamente que haya querido eh, unirse con nosotros y poder hablar estos aspectos que son tan relevantes para nosotros como organizaciones de la sociedad civil. Así que, George, cuando tú quieras. Perfecto, Nicole. Bienvenido. Muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación al COSOC también. Me imagino que todos los que luchan aquí, como me contaron antes, que participan ONGs que luchan para los derechos de los adultos mayores, para los derechos de las personas privadas de libertad y para los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, deben estar bastante tristes hoy día por que ganó el rechazo ayer, porque también en el tema penitenciario, si nos fijamos en lo que prometía la propuesta de nueva constitución, habían muchos avances que lamentablemente ahora hay que buscar nuevos caminos para luchar, para alcanzar los mismos avances, ¿no? ¿De qué avances, a qué avances me refiero? Por ejemplo, la nueva constitución, el proyecto rechazado, establecía la creación de jueces de ejecución de penas, ¿no? Que es actualmente el sistema penitenciario chileno es muy precario, ¿no? Podemos comenzar afirmando que es un sistema sin ley, ¿sí? Chile es uno de los pocos países que no cuenta con una ley de ejecución de penas, ¿no? Hay diferentes normas dispersas, existe una ley orgánica de Gendarmería de Chile, y hay otras normas dispersas, pero no existe una ley aprobada por el Congreso Nacional que esté regulando todo el quehacer penitenciario. Todo lo que se hace en la cárcel está normado por un decreto, ¿no? Los decretos los aprueba, como bien lo sabemos, el Poder Ejecutivo y sin mayor discusión con los representantes, ¿no? Entonces, aquí Chile tiene un serio déficit, ¿sí? Porque también todas las intervenciones que realizan, por ejemplo, gendarmes al interior de la cárcel, cuando usan la fuerza, ¿no? Porque a veces puede ser necesario, indispensable, usar la fuerza física también para quizás reducir a una persona privada de libertad que ataca a otra persona, etcétera, ¿no? Pero todo lo que hacen, lo hacen actualmente sin una base sólida legal, ¿no? Y lo hacen sin un control legal especializado, ¿sí? Existen el recurso de protección, existe el recurso de amparo constitucional, dos recursos que yo en mi tesis doctoral analicé, entre otras cosas, la tramitación de casi 500 recursos de protección y amparo tramitados ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, con el resultado de que estos 500 recursos presentados en materia penitenciaria, de todos ellos,
digamos, solo un recurso promovido exclusivamente por una persona privada de libertad sin asistencia de un abogado prosperó, ¿no? Y sobre el total, la tasa de éxito de estos 500 recursos era el 4.9% sobre el total. Es decir, el 95% de todos los recursos que se presentan, ¿no?, por la vía constitucional en materia penitenciaria terminan en nada. ¿Será porque no se violan los derechos en las cárceles chilenas? ¿O será porque los jueces no se interesan en el asunto, ¿no? Yo en mi tesis doctoral sostengo y fundamento con muchos antecedentes y lujo de detalle que la segunda hipótesis es la que es la certera. A los jueces no les interesa. No les interesa imponer el derecho cuando gente subalterna, pobre, sin mayor respaldo social, reclama por el respeto de sus derechos. Por eso es tan importante en algún momento crear también un órgano especializado en esta materia, como lo planteaba la propuesta de nueva constitución, ¿no? Y como lo estamos pidiendo hace muchos años, que sería un juez de ejecución de penas, ¿no? Entonces, partimos desde esa base que todavía el sistema chileno en el sistema penitenciario es un sistema precario, fuera de los estándares internacionales exigidos en un Estado democrático de derecho. Y así funciona el sistema en la práctica, ¿sí? Es una vergüenza para un Estado que pertenece a la OECD. Les comparto un poco una presentación que preparé, y quizás a veces también es importante enfocar el tema desde una perspectiva que nos aportó ya Nelson Mandela. Y ustedes saben, ya el año 57, en su momento las Naciones Unidas, digamos, elaboraron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que recién hace como ya unos pocos años se actualizaron, ¿no? Y se dictaron las reglas Mandela, ¿no?, en honor a Nelson Mandela, que ha estado 28 años en la cárcel, ¿no? Y él dice algo que es muy sabio. Él dice que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles, ¿no? No necesariamente de preso, pero por lo menos de visita. Y también dice que una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada, ¿no? Y desde esa perspectiva, si juzgamos Chile desde esa perspectiva, el juicio todavía es bastante triste, ¿no? Y si yo he visitado muchas cárceles en diferentes países del mundo, sea en Ecuador, sea en Bolivia, sea en Polonia, sea en Alemania, sea en Uruguay, digamos, o sea en Chile. Y lo que más, digamos, un poco en vista de también lo que dice Mandela aquí, lo que más se nota en Chile son los niveles de represión, ¿no? Los niveles de un Estado ausente para apoyar a los que están adentro, pero bien presente para intentar de imponer su orden, ¿no?, a través de mecanismos muy precarios que no funcionan a menudo. Bueno, actualmente estoy trabajando, como Nicole lo dijo, como investigador en la Universidad Central, y estoy ejecutando, implementando como investigador responsable un proyecto que analiza un poco la delincuencia intracarcelaria. ¿Qué es lo que pasa adentro?, ¿no? Porque sabemos que quizás la policía, cuando nosotros somos víctimas de algún delito, nosotros que estamos libres, ¿sí?, quizás tenemos problemas y tenemos quejas en contra de la policía, porque la policía no viene a tiempo, no investiga lo suficientemente, con la diligencia suficiente quizás, ¿no? Tenemos quejas. Entonces,
Pero cuando pasa lo mismo, cuando pasan los mismos delitos, cuando se viola a una persona, cuando se mata a una persona, cuando se acuchilla a una persona adentro de la cárcel, ¿qué creen? ¿Cómo reaccionan los órganos de persecución penal en Chile? ¿Creen que existe igualdad ante la ley? ¿No? ¿Creen que el Estado de Derecho funciona dentro de la cárcel? ¿Sí? Suena retórica la pregunta y la respuesta es no funciona de la misma manera, ¿no? Un premio Nobel de literatura de Francia, Anatole France, ya decía, digamos, al inicio del siglo pasado, que la ley en su majestuosa igualdad prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo de los puentes, mendigar por las calles y robar pan, ¿no? Tal como lo hace la Constitución chilena del 80, que nos permite a todos elegir, entre otras cosas, libremente la ISAPRE que queremos tener. Ese derecho nos consagra la Constitución del 80. Que no la podamos pagar la ISAPRE no importa, pero tenemos en el papel ese derecho, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho penal. El derecho penal, en teoría, nos protege en cada parte del territorio nacional. Estemos en la universidad, estemos en la vía pública o estemos en la cárcel, ¿no? O estemos en el hospital. Teóricamente, el derecho penal, por el principio de legalidad, teóricamente, nos debería proteger de la misma manera. Sin embargo, nosotros en nuestro estudio pensamos que la eficacia y la investigación penal en delitos intracarcelarios y la protección de sus víctimas, digamos, no funciona de la misma manera dentro de la cárcel como fuera de la cárcel. Entonces nosotros buscamos razones por qué es así. Eso, por ejemplo, es la pierna de una persona privada de libertad en Valparaíso, que ha sido, digamos, sufrió, digamos, supuestos abusos de parte de un funcionario de Gendarmería de Chile y no denunció nada, ¿no? Porque tenía temor. Bueno, entonces, nosotros queríamos saber qué factores inciden en la poca eficacia de la persecución penal de delitos intracarcelarios en la protección de sus víctimas y testigos, ¿no? Nuestra hipótesis era que existen factores a nivel individual, ¿no? La desesperanza y la desconfianza hacia las instituciones, es decir, una persona privada de libertad. Si ustedes visitan la cárcel de Valparaíso, por ejemplo, una persona privada de libertad en la cárcel de Valparaíso sabe que quizás le van a encerrar de nuevo a las 4 de la tarde y luego puede mirar cómo las ratas andan por todas las mesas que están ahí, los comedores que están ahí en los patios que él habita. Entonces, está sometido a unas condiciones de reclusión que son infrahumanas. ¿Y quién denuncia esto? ¿Quién litiga en contra de estas condiciones infrahumanas? O si vamos a la PENI aquí, al CDP Santiago Sur, la cárcel más antigua de Chile, ¿no? Construida en 1843, o comenzó, y ahí comenzó la construcción de la PENI. Si vamos a la PENI y vemos cómo muchas de las personas privadas de libertad habitan allá en condiciones infrahumanas, nos podríamos preguntar, ¿por qué no se denuncia esto? ¿Por dónde están las investigaciones que indagan las razones? ¿Sí? ¿Y por qué no denuncian los presos cuando les apalean el pago al contado, como se dice en la cárcel, ¿no? Hecho que está documentado en varios informes también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el pago al contado, ¿no? Que es maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué no lo denuncia nadie? ¿No? Porque los presos saben que cuando ellos denuncian algo que les espera, es más represión, es más violencia, ¿sí? Y saben a su vez que cuando llegan a las cortes, cuando llegan a las instituciones formales existentes para recoger su reclamo, lo único que les espera ya es desconfianza. Nadie les va a prestar atención, nadie les va a tratar de la misma manera
como al resto de la población. ¿Sí? Nosotros también preguntamos, por ejemplo, a la unidad de víctimas del Ministerio Público, ¿sí? Porque ustedes saben, desde que se comenzó a implementar la reforma procesal penal a nivel nacional, el Ministerio Público también cuenta con una unidad de protección de víctimas y testigos. Entonces ahí preguntamos si en algún momento habían atendido a víctimas y testigos dentro de la cárcel, ¿no? Y la respuesta era no. Parece que se invisibiliza el hecho que una persona privada de libertad también puede ser víctima. ¿Sí? Luego, a nivel institucional, falta una especialización de los actores en la investigación de los hechos delictivos. ¿Quiénes investigan un acuchillamiento, una violación también adentro de la cárcel? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que ahí la PDI sea persona? ¿Que viene un detective para recolectar evidencia, para buscar todos los antecedentes del caso? ¿No? Generalmente no. Solo en casos de homicidios, sea persona, va muchas veces la brigada de homicidios de la PDI. Los demás delitos no. ¿Y quién lo hace? El Ministerio Público se apoya en la DICRIM, en funcionarios de Gendarmería de Chile, que teóricamente, según su ley orgánica, están ahí para atender y vigilar a las personas privadas de libertad, ¿no? Pero por una interpretación muy extensa del artículo 79 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público usa a funcionarios nunca capacitados para estos fines para realizar las investigaciones de los delitos al interior de la cárcel. ¿Sí? No van los especialistas, ¿no? Van funcionarios. Quizás, digamos, obviamente uno puede decir que gendarmes conocen, saben más lo que pasa adentro porque están todo el día allá, ¿no? Sin embargo, su rol no es el de investigar y perseguir delitos al interior de la cárcel. Su rol es atender a las personas privadas de libertad y evitar justo que se den situaciones de conflicto al interior de la cárcel, ¿no? ¿Y qué pasa si un gendarme de repente, el Ministerio Público, le pide al gendarme que investigue, por ejemplo, la responsabilidad de una riña? ¿Mm? Claro, podemos pensar, claro, un funcionario perfectamente lo puede hacer, ¿no? Porque el funcionario sabe qué persona privada de libertad pertenece a qué careta, a qué grupo de interno, ¿no? Entonces sabe dónde están las peleas y se le va a hacer mucho más fácil investigarlo. ¿Cuál es el problema ahí? Si lo pensamos un poco más. Y si nos fijamos también en las reglas Mandela, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, ¿cuál es el problema? El problema es que, obviamente, cuando se da una riña al interior de la cárcel, digamos, puede estar perfectamente comprometida la responsabilidad del Estado, porque evitar riñas es un deber primordial de Gendarmería de Chile, de los funcionarios, ¿no? Del Estado. Entonces, de repente puede existir una omisión. Puede ser que la misma riña se debe a una omisión de funcionarios, ¿no? Hace poco hubo un caso en el CPF de Copiapó, donde el Ministerio Público acusó también a varios funcionarios de Gendarmería de Chile. ¿Y por qué les acusó? Porque las funcionarias y los funcionarios ahí, digamos, estaban parados y hay fotografías de cómo estaban paradas los funcionarios y funcionarios mirando como una presa, una persona, una mujer privada de libertad se estaba peleando con otra, ¿no? Y a consecuencia de esa pelea, una de las dos personas privadas de libertad perdió un ojo, ¿sí? Le sacó un ojo, ¿sí? Con los funcionarios parados ahí. Por lo menos en este caso el Ministerio Público actuó de manera apropiada, ¿no? Y investigó por la omisión, ¿no? De los funcionarios, comisión por omisión, de haber intervenido para evitar esta riña, ¿no? Entonces hay factores a nivel institucional que inciden también
en la efectividad de investigaciones realizadas al interior de la cárcel. Claro, y también a nivel contextual existe una cultura de normalización de la violencia, ¿no? Aquí se piensa generalmente que los presos van a la cárcel para sufrir. No es un purgatorio, ¿no? No es un centro de resocialización, es un purgatorio. Entonces, el sufrimiento se percibe como inherente a la reclusión y se justifica y por eso se normaliza. Bueno, si nos fijamos en estadísticas, Gendarmería, y eso es rescatable, cuenta ahora con una dirección de investigación criminal, digamos, lo rescatable, es lo que sistematiza la información. Y ellos, por ejemplo, para el año 2021, contabilizaron que se generaron un total de 18.000 partes denuncias. Esos son delitos denunciados formalmente por parte de Gendarmería de Chile, ¿no?, en contra de personas y cometidos dentro del sitio de suceso Gendarmería de Chile, ¿no? Eso implica 50 partes denuncia por día. Cada 29 minutos más o menos se denuncia un hecho constitutivo de delito cometido al interior de una cárcel en Chile al Ministerio Público, ¿sí? El enfoque investigativo son los delitos relacionados a la ley 20.000, antinarcótica, ¿no? Y les puedo contar como de forma anecdótica, pero ustedes quizás el día que ustedes vayan les pasa lo mismo. Nosotros cuando fuimos la última vez a la cárcel de Valparaíso para entrevistarnos con algunas personas privadas de libertad, llegamos a las 10 de la mañana al Camino de la Pólvora, un día bonito, ¿sí? Bajamos arriba en la calle y justo al lado de nosotros, como a una distancia, digamos, de 5 metros, paró un auto rápido, la persona, el chofer con cara descubierta, el otro, el que salió del auto solo con una mascarilla anti-COVID, ¿no? Y comenzaron a tirar 2 pelotazos, ¿no? Entonces, claro, no sé si eso en pleno día, y eso pasa todo el rato allá, ¿no? Y esos son delitos por infracción a la ley 20.000, el 63% del total de las denuncias de delitos que se cometieron al interior de la cárcel tienen que ver con narcotráfico. Si ahora nos fijamos nosotros analizamos unas estadísticas y unas bases de datos del Ministerio Público, y si analizamos todos los delitos que ingresan al Ministerio Público, que tienen el sitio de suceso dentro de Gendarmería de Chile, nos damos cuenta que más o menos lesiones, el 25% de los delitos que se denuncian adentro de la cárcel son lesiones. Si nos fijamos, la misma tasa aquí en la vía pública es el 10%, ¿no? Es esa cifra. Es decir, el 25% de los delitos que se presentan dentro de la cárcel, ¿no?, víctimas dentro de la cárcel, son lesiones. Fuera de la cárcel solo el 10%. El tema de hechos de relevancia criminal, eso, el porcentaje del 28%, eso tiene que ver con todos los pelotazos de delitos de drogas, donde no logran identificar a un posible responsable, ¿no? También, quizás lo interesante es aquí, entonces, un dato interesante cuando uno comienza a comparar la composición el tipo de delincuencia que se da dentro y fuera de la cárcel, uno se da cuenta, la cárcel es un lugar muy violento, ¿sí? Donde obviamente el porcentaje de delitos violentos es mucho más alto que fuera de la cárcel. Sin embargo, y uno se da cuenta también que al parecer dentro de la cárcel tenemos una forma casi de comunismo, porque robos y hurtos, lo que fuera de la cárcel hace al 10% robos violentos, y si sumamos a eso todavía los hurtos y los robos, estamos en un 22%. Dentro de la cárcel no llega ni al 1%, ¿no? Es decir, también si ustedes revisan los informes del INDH de cuando se realizan allanamientos,
Es muy típico que en un allanamiento, ¿no? Cuando generaría supuestamente para prevenir peligros, y muchas veces sí es para eso, ¿no? Pero igual, cuando ingresan ahí a las celdas y hacen un allanamiento, muchas veces se pierden cosas, se pierden pertenencias de las personas privadas de libertad, y eso se denuncia y consta en los informes del INDH, pero no se denuncia, ¿no? ¿Y por qué no se denuncia? ¿Sí? Porque uno generaría nomás más conflicto y más problema, ¿sí? Entonces no lo denuncian. Si ahora nos fijamos en homicidios y vemos un poco la respuesta que la institucionalidad chilena da a homicidios cometidos dentro o fuera de la cárcel, vemos primero que en general hay que decir que la policía chilena es bastante poco eficiente en la investigación de estos hechos delictivos, para decirlo así, ¿no? Pero en homicidios, por ejemplo, cometidos dentro de la cárcel, digamos, fuera de la cárcel, el 72% del año 2009 de estos homicidios cometidos en la vía pública, ¿no? Cuando mañana nos matan, por lo menos en un 72% de las causas, tenemos la certeza que teníamos el 2009 la certeza que se va a dar una salida judicial, es decir, una condena o una absolución. En cambio, esa cifra bajó en el 2020 al 42%, ¿sí? Y dentro de la cárcel sabíamos que en el mismo año que solo el 35% termina en homicidios. Después lo vamos a ver y les voy a explicar un poco más lo que implica este dato, ¿sí? En lesiones pasa algo similar, ¿sí? Obviamente salidas judiciales que yo trabajé en Chile también en la implementación de la reforma procesal penal y al inicio se hablaba de la revolución de la justicia y de los grandes éxitos de la reforma procesal penal chilena, especialmente porque habían muchas salidas de calidad, como se entendía las salidas judiciales, y se decía, mientras más salidas judiciales habían, más salidas de calidad existían, ¿no? Y si tomamos eso como indicador, tendríamos que decir que eso es esa vara azul, digamos, que las salidas judiciales en delitos cometidos fuera de la cárcel siempre duplican casi las de los delitos cometidos afuera de la cárcel. Dentro de la cárcel, ¿no? Delitos sexuales pasa algo similar, con el agravante o la agravante que la tasa de salidas no judiciales, que muchas veces implica archivos, ¿no? Un archivo es cuando el fiscal encuentra que no hay antecedentes suficientes para promover la persecución penal o para acusar a alguien, archiva la causa, ¿sí? Y al final queda impune el delito, ¿sí? Y esa cifra es muy alta, especialmente en delitos sexuales en Chile. Si nos fijamos solo en el archivo profesional, que es esa forma que tiene el fiscal de deshacerse de la carpeta y de dejar de investigar algo, y si vemos que, por ejemplo, en homicidios cometidos fuera de la cárcel, el año 2020, el 10% más o menos de las causas se archivaban. En delitos cometidos dentro de la cárcel, en cambio, la tercera parte, un 31% de los delitos se archivaban. Si nos fijamos en las lesiones, el 40% se archivaba cuando se cometían fuera de la cárcel y un 54% cuando se cometen dentro de la cárcel, ¿no? Eso implica, por ejemplo, que el 2020, la tercera parte de los homicidios cometidos dentro de la cárcel quedaron sin un imputado, quedaron impunes al final de cuentas, ¿sí? Si comparamos estas cifras con las cifras que se obtienen en otros países, hay que decir que hay un serio déficit de la policía aquí. Si lo comparo, digamos, quizás con Alemania, como soy alemán, que es mi punto de referencia principal, siempre allá
la policía siempre intenta tener por lo menos, y especialmente en homicidios, una tasa de esclarecimiento de mínimo un 95%. ¿Sí? Eso es normalmente la meta que tiene la policía, ¿no? Que solo el 5% más o menos de las causas deberían quedar, digamos, son casos, cold cases quizás donde no se encuentra a nadie. Aquí en Chile, en homicidios cometidos en la cárcel, es la tercera parte, ¿no? Es decir, cada tercer asesinato en el sistema carcelario chileno era sin acusación, sin responsable. Entonces, la conclusión aquí es, no es lo mismo ser violado, apuñalado o asesinado dentro de una cárcel que fuera de ella, ¿sí? Porque faltan pautas de investigación y estrategias específicas para poder también garantizar cierta eficacia de la persecución penal al interior de la cárcel. ¿Por qué es importante eso? ¿No? ¿Por qué? Yo no quiero que se sobrepersiga a las personas que ya están privadas de libertad. Sin embargo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar estudios criminológicos, nos damos cuenta que el principal efecto disuasivo de criminalidad no es tanto, no son las penas altas, no es mano dura de aumentar siempre las penas, ¿no? Ese efecto intimidante de la pena no funciona. Lo que funciona mucho mejor es la tasa de esclarecimiento. Si una persona comete un delito y sabe que es muy probable que después le van a pescar y le van a condenar, eso sí tiene un efecto disuasivo. Si yo en la cárcel sé que por lo menos cada tercer asesinato queda impune, ¿no? Eso también quizás me hace temer menos incurrir en este tipo de conductas que cuando estoy libre, ¿no? Hay países que han implementado políticas, por ejemplo, en Estados Unidos se implementó el Prison Rape Elimination Act, había desde los inicios desde el 2003, si lo recuerdo bien, implementaron toda una política para reducir la tasa de violaciones al interior de la cárcel. Con mucho impacto, ¿no? Pero eso requiere que se visualice el tema, que se tome en serio el problema también de la victimización al interior de la cárcel, ¿sí? Requiere que existan sistemas de acceso a la denuncia, modelos especializados de persecución, funcionarios que sepan qué es lo que investigan, ¿no? Y también requiere que la propia institucionalidad estatal se preocupe de que las personas privadas de libertad estén solo privadas de libertad, ¿no? Porque la privación de libertad es el castigo y no los sufrimientos adicionales, ¿no? Eso están prohibidos, ¿no? Pero eso quizás quiero añadir, como ustedes quieren temas que hay que discutir, porque ¿cómo me explico yo que hay tanta irrelevancia, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo creo que en parte tiene que ver también con la propia estructura de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile tiene una estructura igual que Carabineros de Chile, que en el siglo XXI es anacrónica, ¿sí? Ustedes van a una cárcel, van a encontrar un casino de oficiales y otro casino para suboficiales. Van a tener un clasismo en este sentido que está incrustado en la propia estructura institucional, ¿no? En cambio, Chile, lo chocante en el caso de Gendarmería de Chile en comparación con Carabineros de Chile es que ya se había superado esa estructura, ¿sí? En los años 60 ya, digamos, se contaba con un servicio de prisiones, se llamaba servicio de prisiones, que estaba a cargo de la atención de los reclusos, etc. Y ese servicio de prisiones contaba con un departamento de criminología que analizaba, por ejemplo, las razones de la violencia al interior de la cárcel y las estrategias más efectivas para superar y garantizar la reinserción social.
y eso ya no hay. En el 75 el servicio de prisiones cambia nuevamente el nombre y contamos desde entonces otra vez con Gendarmería de Chile, ¿sí? Un decreto adoptado en plena dictadura y nunca más cambiado desde entonces, ¿sí? Y la escuela de Gendarmería que antes la Junta Militar quería, digamos, con eso recordar a Manuel Bulnes Prieto y ya que en su gobierno se decidió la construcción de la PENI, y lo que antes era una escuela técnica del servicio de prisiones, ¿no? Porque así, eso es lo que se necesita, ahora es Escuela de Gendarmería de Chile, ¿sí? Se necesita una escuela técnica, no se necesita los funcionarios. Si ustedes van ahora a la Escuela de Gendarmería, ustedes van a ver cómo todavía hay una formación estilo castrense, ¿sí? Aprenden a marchar, aprenden a saludar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Eso les es de alguna utilidad después cuando se desempeñan en la cárcel, ¿no? En cambio, lo que no se les enseña y lo que las reglas Mandela también estipulan que se le debería enseñar a todo el personal penitenciario a nivel mundial son, por ejemplo, razones de por qué unas personas se autolesionan. Si ustedes van a las cárceles aquí, ustedes se encuentran con un alto porcentaje de personas que se cortan, se hacen cicatriz, tras cicatriz, tienen brazos totalmente cicatrizados, que es horrible, muy triste verlo, ¿no? Entonces, y eso es un fenómeno que no se da solo en cárceles chilenas, sino también en otros países del mundo. Entonces, las reglas Mandela dicen que el personal penitenciario debería estar capacitado en responder a estas urgencias, a estas necesidades, saber tener conocimiento sobre las implicancias psicológicas de todo eso. No se les enseña, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento hay que discutir una reestructuración consecuente y hay que volver hay que deshacerse otra vez del nombre Gendarmería de Chile porque pone énfasis en un aspecto que no es importante. Debería volver a ser una escuela técnica del servicio de prisiones, ¿no? Porque ser guardia, digamos, en la cárcel, ser gendarme, requiere muchas habilidades. Es un trabajo súper difícil, es un trabajo, ¿no?, exigente. Ustedes pueden encontrar artículos también en la cárcel que enferma aquí en Chile, que analizan la cantidad de licencias médicas, el problema de alcoholismo que existe dentro de Gendarmería de Chile, ¿no? Quizás maltrato familiar. Todo eso, lo que es gente joven que muchas veces lleva que tienen que enfrentar y tratar a las personas más complicadas quizás de la sociedad chilena sin que se les haya preparado bien para cumplir con este deber, ¿no? Entonces no es de sorprenderse que muchos tengan problemas, ¿no? Entonces, si uno quiere garantizar que las personas que ingresan al sistema carcelario no reincidan, hay que cambiar la estructura de Gendarmería de Chile, ¿sí? La ley orgánica de Gendarmería de Chile, digamos, otra vez cambia y establece que por ejemplo, la planta de profesionales, digamos, los que dirigen las cárceles en Chile son oficiales, ¿no? No necesariamente ellos ascienden por la antigüedad, no necesariamente porque son buenos administradores, ¿no? Yo siempre digo, si yo mañana quisiera ser el administrador de un hotel que con 500 camas, y aquí la mayoría de las cárceles tiene más que mil camas si uno quiere, y yo quisiera ser el gerente de un hotel así de grande, tendría que tener una buena carpeta con buenos antecedentes profesionales y estudios de gestión, ¿no? Y estaría administrando
un lugar donde la gente quiera estar. Entonces, donde la gente no necesariamente me genera problemas. En cambio, el desafío que tiene que enfrentar un alcaide, el director de una cárcel, es mucho mayor, porque administra, como en Santiago 1 o en La Peni, cárceles con 4.000, 5.000 personas que no quieren estar ahí. Entonces, ¿y qué reciben? 2 años de enseñanza para ser oficiales, ¿no? Entonces, yo creo que en otros países, generalmente, no es que yo sea abogado y por eso quiero hacer propaganda para que los abogados tengan más cancha laboral, pero generalmente en una cárcel se generan, todo lo que pasa adentro tiene impacto legal normalmente. Entonces, en un Estado democrático de derecho, digamos, muchas veces los que son directores de las cárceles son abogados, justo para poder responder correctamente y quizás dirigir de manera adecuada los centros de reclusión. Psicólogos también hay y administradores, obviamente, pero con una planta profesional, ¿sí?, debajo. Y aquí la cultura militar, digamos, subsistente en la estructura de Gendarmería de Chile, de Gendarmería de Chile condiciona el funcionamiento del sistema. Condiciona, ¿no? Y justo ahora tengo a un colega que hace un doctorado con nosotros que justo analiza eso en detalle, cómo el hábitos, digamos, las conductas que más o menos son naturales para las personas, digamos, los funcionarios penitenciarios, se inculcan a través de la formación también de estilo militar y, digamos, de una formación donde el preso es un sujeto devaluado, no tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, hay que superar esa idea que el mando corresponde por naturaleza a los oficiales. Yo diría el mando corresponde por naturaleza a los que mejor lo ejercen, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que hace falta, si uno quiere, más allá de que sí, Chile carece de una ley de ejecución de penas, Chile carece de jueces especializados en materia penitenciaria, y Chile, la administración penitenciaria misma, tiene una estructura anacrónica que requiere de un cambio, digamos, urgente. Si uno quiere, digamos, que las cárceles no sigan siendo, como siempre, digamos, purgatorios y escuelas de delincuencia, porque también ustedes van a una cárcel en Chile y ¿qué les espera? Tienen ahí, en un módulo, 150, 170 personas que durante todo el día, durante meses, durante años, y algunos durante décadas, no hacen nada. No hay actividades, no hay ningún intento de capacitarles, quizás de permitirles que luego puedan reinsertarse después a la vida laboral con alguna posibilidad de ganarse la vida por cuenta propia. Durante años, recién ahora hay un programa donde creo que son los últimos 2 años que una persona está privada de libertad, ahí le intentan hacer un plan individual para que trabaje, para que estudie algo, pero si tiene una pena de 10 años, quiere decir que 8 años, ocio, ¿no? Y especialmente al inicio, ocio total, no hace nada. Y luego los últimos 12 años quizás se le da algún cursito, ¿sí? Con ese tipo de funcionamiento, digamos, Chile no va a combatir la delincuencia, ¿no? Y menos cuando se ocupa ese tipo de sanción en mayor medida, tal como siempre lo proponen las propuestas de mano dura contra la delincuencia. Al final, las propuestas de mano dura son propuestas muy cortoplacistas y de populismo y no ayudan a
mejorar la situación. Entonces, es una cancha, el sistema carcelario chileno es un área, un sector en la sociedad chilena que todavía funciona sin que se respeten las garantías básicas del Estado de Derecho, sin que exista un control efectivo del respeto de las garantías constitucionales que hasta la Constitución del 80 garantiza a todas y todos nosotros. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y las víctimas podemos ser todos. Diría que quizás por algún error o una coincidencia caigamos presos, todos podemos sufrirlo. Lo sufren especialmente, obviamente, muchas veces migrantes, personas con alguna discapacidad, ¿no? Personas que tienen otros problemas de debilidad social, digamos, son los clientes frecuentes del sistema carcelario chileno. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, si hay preguntas, aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Estoy dispuesto de contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas Sí, gracias muchas por la atención. gracias, Job. Gracias a ti por esta tremenda exposición. Vamos a abrir entonces una ronda de preguntas y comentarios. El que desee realizar alguno puede activar su micrófono y preguntar directamente. Preguntas, Oye, tengo comentarios. entendido, Nicole, que algunos mandaron por escrito también preguntas. Vamos a chequear en el Facebook. Es que estamos transmitiendo también, entonces vamos a revisar. Mientras tanto, si hay alguien acá que desea realizar alguna pregunta, hacer algún comentario con respecto a la exposición de yo. Yo tengo una pregunta. Que en realidad, más como para que nos puedas dar también tu visión. ¿Cómo piensas tú que uno se puede trabajar con la ciudadanía los prejuicios tan grandes que existen contra las mismas personas privadas de libertad? Me explico. Por ejemplo, tú exponías, ¿cierto?, que si el Estado, obviamente, no reacciona igual frente a los delitos cometidos dentro de la cárcel, no los considera, muchas veces, y he escuchado tristemente, bueno, pero en el fondo, desde la ciudadanía, me refiero, o sea, cómo educamos a la ciudadanía, que es por lo menos lo que uno tiene quizás más cercano, que pueda tratar de hacer con estos prejuicios de que, tú lo dijiste muy bien, la persona privada de libertad lo que pierde es simplemente el derecho de estar en libertad, pero ninguno de los otros sufrimientos asociados. Y para una gran parte de la ciudadanía es como que todo eso es parte del castigo, ¿me entiendes? Entonces, no sé si tendrá que ver como con concepciones, con paradigmas dentro de sociales, si tú has podido estar en distintos países, si existe otra concepción, o es algo universal, o es más, pero por ahí va, no sé si se entendió más o menos hacia dónde quiero apuntar. Sí, no. Gracias. Karina, yo contesto quizás pregunta tras pregunta para que no perdamos el hilo ahí. Digamos, Sí. muchas gracias por esa pregunta, que es muy acertada y que tiene hasta una respuesta legal en las reglas mínimas, porque al final de cuentas hay que incentivar, hay que abrir la cárcel hacia afuera y hacia adentro. Es decir, lo que yo hago como profe de universitario es siempre llevo a mis estudiantes a que visiten la cárcel, ¿no? Mientras más gente vaya, mejor. Lo que existe a nivel institucional, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Alemania, existe la posibilidad organizada y está en las respectivas normas de consejos asesores de la sociedad civil que visitan periódicamente las cárceles y asesoran a sus directores en formas de
de cómo mejorar la vida adentro, digamos. Y lo que pasa siempre cuando yo voy también con mis estudiantes, algunos tienen miedo, dicen que no, es peligroso, no queremos ir, ¿no? Y después van y se encuentran con que allá también, digamos, son seres humanos normales que por alguna circunstancia de la vida quizás han caído ahí, ¿sí? Entonces no todos son las bestias. El problema que tenemos en Chile es también una sobreconstrucción de todas las cárceles. Digamos, aquí siempre se piensa que cada preso es un posible asesino en serie, por eso hay que construir cárceles con muros de máxima seguridad y todo muy firme, ¿no? Desde los años 50 del siglo pasado se sabe y se implementa en otros países que existen cárceles abiertas, ¿no? Que carecen justo, ¿no? En Chile también hay algunos, ¿no? Los CEP en Angol, por ejemplo, que no tienen esa sobreconstrucción de infraestructura, ¿no? Entonces entonces, ¿qué te puede hacer la sociedad civil? Involucrarse, ir a visitar, pero ahí Gendarmería de Chile muchas veces pone trabas, entonces eso también requiere quizás de un esfuerzo legislativo en algún momento para establecerlo como derecho y facilitarlo, ¿sí? Con eso está respondido más o menos, ¿ya? Pedro George. tiene una pregunta Sí. también y luego Hilda. Hola George, oye, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones porque en realidad yo sé que estás hace mucho tiempo entregando tu aporte no solamente en Chile sino en los países latinoamericanos, así que gracias por eso. Lo que lo que yo supe, bueno, tú sabes que yo también estuve muy metido en el tema penitenciario, sobre todo en el tema salud y educación, y en algún momento incluso yo hice clase en la Escuela de Gendarmería. Y entiendo que la División de Educación Superior, que ahora me parece que tiene otro rango en el Ministerio de Educación, hace por lo menos 3 años consideró la propuesta que hizo el Ministerio de Justicia en coordinación con Gendarmería de Chile, que la Escuela de Gendarmería debería ser considerado, tomando en cuenta 5 años, como un instituto superior. Y este instituto superior incluso se llamaría Instituto de Ciencias Penitenciarias y Criminológicas, donde los oficiales tenían que estar 4 años para darle cierta categoría profesional y los vigilantes 2 años. Eso entiendo como estándar. Y obviamente el instituto no solamente iba a formar el personal uniformado, sino que podía incluso hacer diplomados, capacitaciones para otros actores del sistema penal, como jueces, fiscales, defensores, para los mismos funcionarios penitenciarios, etcétera, etcétera. Yo, como ya estoy retirado del Ministerio de Gendarmería, yo quedé descolgado de eso. Incluso en algún momento estuvo Cristian Alvear en esto, cuando era director de Gendarmería. Y quiero preguntarte si tú tienes alguna u otra información sobre esto y, bueno, ¿qué te parece la iniciativa? Porque yo entiendo que esa iniciativa tenía que cumplirse no más allá de 5 años, porque para ser instituto el Ministerio de Educación coloca como plazo 5 años para que se implemente todo esto en términos malla curriculares, tiempo, profesores, que tienen que incluso tener cierta, si hay instituto superior, los profesores deberían tener por lo menos un magíster, no sé, o sea, las exigencias son bastante grandes. Y la otra cosa que te quería preguntar sobre el tema salud, y también trabajé en el tema salud, y las orientaciones que se dan a nivel internacional, y creo que Mandela también, es que los funcionarios de salud deberían, por lo menos los que la jefatura de las unidades de salud deberían depender de los servicios de salud y no de Gendarmería, porque ahí se genera una cierta complicidad y una cierta falta de neutralidad respecto a la actividad sanitaria. Entiendo que gran parte, yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud, gran parte de las unidades de salud y Gendarmería no cumplen para nada los estándares, no están acreditadas y no tienen una vinculación muy significativa con los servicios de salud de las cuales técnicamente deberían depender. No sé si tú, entre los dos temas, tienes alguna información mayor y cuál es tu opinión en general de los dos temas que te planteé. Gracias, George. No, Pedro, muchas gracias antes que todo por la invitación. Y
con Pedro nos conocimos justo en el Ministerio de Justicia en el proceso de implementación de la reforma procesal penal hace ya 20 años atrás, así que y Pedro estaba en su momento también a cargo y veía las actas de visita carcelaria que llegaban de parte de los jueces, ¿no? Entonces, quizás comienzo con el tema de la salud. Hemos publicado ya 2 artículos ahora sobre el tema. Uno se llama El estado patológico de la salud penitenciaria en Chile, y donde justo describimos que la mayor parte de las enfermerías que existen en las cárceles no cumplen y no cuentan con una autorización sanitaria, son ilegales, todo ilegal. Todo el Estado lo que hace en materia de salud carcelaria es ilegal, ¿no? Y claro, si luego nos preguntamos, ¿quién fiscaliza eso, no? ¿Por qué no va el Seremi de Salud, ¿no? Y claro, y ahí nos encontramos con otro problema, que como nadie quiere hacerse cargo de la salud penitenciaria, como estamos todavía en la ideología del Estado subsidiario con la Constitución del 80, ¿no? Donde todos, como Anatole France, digamos, estamos iguales ante la ley, estamos con el Estado subsidiario. Entonces, ¿quién fiscaliza esto? El Ministerio de Salud no va. Entonces, Gendarmería de Chile, al final de cuentas, sí tuvo que hacer cargo. Crearon su estructura propia para poder responder de alguna manera a las necesidades que se daban en las cárceles, ¿no? Entonces, hay que criticar por un lado, Gendarmería obviamente incumple con los estándares, por otro lado, se hicieron cargo de un tema para el que no tienen la especialidad, porque nadie más lo quiso hacer. Entonces, un estándar, una experiencia positiva a nivel internacional en diferentes países europeos, y aquí en Argentina también y en Ecuador, una experiencia positiva es pasar la responsabilidad explícitamente de nuevo al Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué un funcionario de salud que trabaja en la cárcel sabe que va a ganar menos que en el sistema público y va a tener condiciones laborales peores? Entonces, ¿por qué va a tener interés de trabajar allá, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo eso debería depender del Ministerio de Salud y deberían pasar esta responsabilidad otra vez al Ministerio de Salud. Se ha hecho en Inglaterra, hay muchas experiencias a nivel comparado en eso. Y con eso también se logra lo que estipula la normativa internacional, equivalencia, ¿no? El principio de equivalencia. Teóricamente, la atención médica dentro de la cárcel debería tener un estándar equivalente a la atención que se recibe fuera de la cárcel. Esos son los estándares internacionales. No es así, para nada, ¿no? Y además aquí, si nos fijamos luego, y por eso hablo de visitas carcelarias, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de los estándares de salud en Chile, en las cárceles? Los jueces tienen eso como uno de sus deberes según el Código Orgánico de Tribunales y las actas de visita. También tengo otro artículo que está publicado en Política Criminal aquí en Chile, ambos en español. Cuando hacen las visitas, cumplen formalmente con un deber, no hacen nada en serio, ¿no? Eso es una vergüenza lo que hacen. ¿Quién lo hace en las cárceles concesionadas? Y eso es todavía peor. Uno pensaba que con las bases de licitación se iba a elevar el nivel de cumplimiento, ¿no? Sí, hay unos estándares más. ¿Y quién evalúa el cumplimiento ahora? Un inspector del MOP, un inspector privado del Ministerio de Obras Públicas, digamos, tiene que evaluar si se dan los requisitos, si la higiene está bien, qué sé yo, lo hace un abogado, ¿no? El juez en el caso de las visitas carcelarias, que no tiene ni idea de qué hay que revisar para ver si la higiene está bien o si se dan todos los elementos de salud. ¿Qué sabe un abogado de eso, ¿no? Y ahora en el MOP lo hace un inspector, ¿no? Entonces, es una farsa y muestra un desinterés total del Estado en este aspecto. Educación, y eso lo puedo contestar de forma más corta porque sé menos de lo que están haciendo, pero sí estaba en marcha este cambio y sé que han trabajado en una malla, pero todavía no hay nada concreto según lo que yo sepa. Entonces,
además, hay que preguntarse también si es deseable que hagan toda la formación en la escuela de gendarmería. Yo creo que no es deseable. Yo creo que lo más deseable sería que estos próximos funcionarios tomen cursos de trabajo social en la carrera de trabajo social de la Universidad de Chile, que tomen cursos de criminología quizás en la Universidad Central, si uno quiere incorporar el sector privado ahí, ¿no? Pero que tomen estos cursos en diferentes instancias académicas, ¿no? En vez de concentrarlo, donde nunca se va a poder pagar bien al personal que da clases en la escuela de gendarmería, no van a ser los mismos profes como los que están en la Chile. Entonces, por favor, que estos funcionarios se mezclen con otros y que los requisitos de ingreso sean otros. En Alemania, por ejemplo, para ser funcionario penitenciario, un requisito tradicional, depende de cada estado federal y de cada caso al final, es haber terminado antes de ser funcionario, tener alguna otra carrera, digamos, ser albañil, carpintero, mecánico, tener alguna formación profesional por lo menos, antes de postular a ser funcionario penitenciario, ¿sí? Porque cuando uno ya tiene ese conocimiento, uno tiene ya algo que entregar también a las personas que llegan a la cárcel, ¿no? Yo creo que eso sería mucho mejor, exigir eso que más años de una enseñanza deficitaria, ¿no? Eso. Pero desconozco en qué está el proceso final. Sí. Ya. Gracias, George. Hilda también quería preguntar, Mari. Sí. En algunas cárceles en Estados Unidos existe el trabajo forzoso. Aquí no se da porque dicen que atenta contra los derechos humanos, pero ¿no sería bueno implementar eso en cárceles más bien abiertas, donde se pueda hacer agricultura o qué sé yo, y donde las personas puedan capacitarse para ser productivas después? ¿Por qué no se hace aquí? ¿Es esa la única razón que dicen que es porque atenta contra los derechos humanos obligar a una persona a trabajar? No, muchas gracias, Hilda, por esa pregunta. Digamos. Yo creo que en Alemania también los presos están obligados a trabajar en muchas cárceles, ¿no? El problema es que hay desempleo fuera de la cárcel, hay desempleo dentro de la cárcel. Y la experiencia en todas las cárceles del mundo que yo he visitado es que el problema no es que los presos no quieran trabajar, todo lo contrario, lo único que quisieran hacer es trabajar, hacer algo, poder hacer algo con sentido, ¿no? Y hasta los funcionarios, muchos trabajos aquí en el sistema carcelario chileno también se deben a la iniciativa no institucional, sino personal de algunos funcionarios, ¿no? Que apoyan para que la gente pueda ingresar, los materiales, etc. Y entonces el problema no hay que forzar a nadie. Habrían largas colas. Si usted mañana les dice, hay trabajo, trabajen, les hacen una gran cola, ¿sí? Y el tema es que obviamente eso requiere más, quizás, trabajo para el personal, más complicado, más espacio. Entonces no se hace. Entonces yo creo que la idea no es trabajo forzado, porque digamos la violencia solo desemboca en más violencia. Es decir, si yo estipulo que alguien tiene que trabajar y no lo quiera hacer, ¿qué es lo que hago como funcionario? O sea, ¿le apaleo para que vaya a trabajar? No. ¿Le quito su visita familiar para que trabaje? Tampoco. ¿No? Entonces, lo que aquí, un gran error aquí es siempre, aquí se confía únicamente en el garrote. Nadie confía en la zanahoria, y la zanahoria últimamente le han quitado también a Gendarmería sus zanahorias, digamos, se conceden menos y menos beneficios intrapenitenciarios, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué era la zanahoria? ¿No? Entonces, aquí yo creo que el trabajo forzoso no es una solución, pero los presos estarían felices de poder trabajar. ¿Sí? Tenemos otra pregunta, que esta sería la última, si te parece, Josh. Está Margarita Valdés. Margarita, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas noches, muchas gracias. Es muy interesante la exposición que hizo de los distintos temas en cuanto a la estadística al respecto, que también manifestó en las presentaciones. Bueno, a mí me interesa mucho ver el tema como de la tortura y extorsión. Bueno, señalar que hace algunos años fue muy polémico acá en Chile el asesinato de Margarita Ancocoy, una persona que realizaba el aseo para la Universidad de Chile, la cual fue asesinada, y las personas que responsables de esta muerte fue muy visible porque se grabaron videos de los cuales ellos estaban siendo torturados. Cuando usted nos mostró la diapositiva, que en cuanto a delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad, correspondía al 0%. Me llama la atención porque, claro, fue algo muy visible y creo que quizás en lo que uno ha podido leer en cuanto a que ha habido un aumento, que la gente por prisión preventiva es mezclada con un tipo de preso, es decir, personas que están siendo torturadas para un tema de dinero, cobrar cierta recompensa. Me sorprendió que fuera tan bajo, ¿ya? Pensé que quizás podía ser un poco más alto, y más bien en cuanto a lo que usted ha podido identificar en sus investigaciones, ¿qué tal está siendo tratado este tema? Es más bien esa mi pregunta. Muchas gracias, Margarita. El tema del maltrato y la tortura es un tema donde la persona privada de libertad que denuncia eso se enfrenta directamente con las personas que están a su cargo. Entonces es una escalación y es un tema que puede generar más conflictos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué hace el Ministerio Público en estos casos? Claro, le puede decir al preso, no, si tú denuncias al funcionario, y me ha pasado que en una entrevista me denunció una persona privada de libertad que había sido maltratada por un funcionario. Bueno, yo primero llamé al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que vayan a verlo, pero no encontraron el tiempo. Luego llamé a la Defensa Penal Pública porque tienen defensa penitenciaria especializada y sí fue alguien para verlo. Pero obviamente, ¿qué se puede hacer? Digamos, esa persona denuncia el hecho, ¿sí? Y esa persona, cuando yo le entrevisté, ya el funcionario que le dejó salir de su módulo le amenazó, le dijo, frente a mí, o sea, descarado, le dijo que cuidado y te vas al CAS, ¿no? El centro de máxima seguridad ahí, por donde un poco, ¿cómo se protege una víctima ahí adentro? Se puede trasladar a otro módulo, pero en ese módulo van a estar los colegas de este funcionario, ¿no? Y van a estar quizás otros presos que son instrumentalizados también por otros funcionarios para quizás maltratarle a esta posible víctima. Entonces, denunciar en un sistema que funciona como el chileno, un maltrato sufrido por un funcionario es algo de alto riesgo para la persona que lo hace, ¿sí? No es fácil, no es fácil. El Ministerio Público tampoco tiene muchas más cosas que ofrecer, ¿sí? Y no lo hacen, no se interesan. Entonces el tema y eso explica por qué la cifra es tan baja de denuncias de tortura y maltrato dentro de la cárcel.
¿no? Podrían denunciar todos los días, digamos, podríamos encontrar a 50, 60 personas que denuncian, que podrían denunciar un maltrato que sufren, y no lo hacen, ¿no? Y cuando lo hacen, ¿qué pasa? Lo denuncian, ¿sí? Y quizás si tienen suerte quizás un fiscal se interesa, ¿no? Pero mientras tanto va el próximo día y le pregunta, ¿y te pegaron? ¿Y qué creen que pasa? Se retractan, dicen que no, porque en el medio les dijeron, mira, tú me denuncias, ¿Mm? Cuidado, ya no vas a tener visita, ¿no? Olvídate de tus beneficios, ¿sí? Entonces es difícil. Mientras que uno tenga cárceles, digamos, donde el respeto a los derechos no es un valor en sí, y así son las cárceles chilenas, digamos, es difícil denunciar maltrato y tortura. Y no es necesariamente aconsejable, porque conlleva muchos peligros para las personas que lo hacen. Muchas gracias. Es como muy triste, si ustedes quieren, Claramente. ¿no? Pero hay que buscar estrategias, y si ustedes se fijan también en Y no hay los casos, mecanismo de, por ejemplo, de cuando uno, no sé, en el colegio había un buzón y uno ponía un reclamo y nadie sabía por qué puso ese reclamo. No existe claro, esa denuncia. el tema es en el colegio uno tiene la posibilidad de salir del colegio, ¿no? En la cárcel uno está ahí, ¿no? Y uno en el colegio puede salir y uno no se encuentra con la profe o con el profe. En la cárcel ya está todo el tiempo. Así que sí es mucho más complicado. Y sí, obviamente, hay formas de evitarlo, ¿no? Pero eso requiere de una política. Y tal política no existe todavía. Ese es el problema, ¿no? El caso de Margarita, que decía Margarita, la funcionaria, tiene una particularidad también porque los involucrados eran de origen del pueblo otavaleño de Ecuador, que usaban el pelo largo y que jugaban, incluso yo los vi muchas veces en el Parque O'Higgins, y que una de las cosas que hicieron, porque propia de su identidad étnica era esa, lo primero que hicieron es cortarle el pelo, y además los torturaron. Así que hay un tema que también tiene que ver con un fenómeno que nosotros estamos viviendo, que tiene que ver con los migrantes, también en el sistema penitenciario, y que generó una gran repulsa. Y también se supo de que hubo una omisión de la autoridad, de los funcionarios que estaban ahí, porque yo creo que se sentían un poco, incluso con cierta solidaridad entre comillas, con la tortura, porque como había un pueblo que era extraño, migrante, se generó una cierta xenofobia ahí en el ejercicio de la tortura, que también hay que considerarlo en Chile por razones obvias, por el incremento significativo de la población migrante. Claro, pero de ahí también hay que tener mucho cuidado, porque el tren de Aragua, por ejemplo, que es un tema que se lee mucho en la prensa, digamos, no es un problema verdadero en el sistema carcelario nacional, digamos. Hay tantos grupos delincuenciales dentro de la cárcel de diferentes índoles, digamos, ahí no es el gran peligro, ¿no? Y se asocia eso con los migrantes, a pesar de que en muchas cárceles, por ejemplo, hace poco estuvimos en Alto Hospicio, los presos más queridos casi son los bolivianos, ¿no? Hablando de migrantes, porque los bolivianos no matan ni a una mosca, para decirlo así, entonces tienen pabellones propios, módulos, justo para evitar que otros presos les hagan daño, ¿no? Hablando de migrantes, ¿no? No todos van al mismo saco también. Tenemos hartas preguntas más, así que en honor al tiempo vamos a dejar una última y le vamos a pedir a las otras personas que tienen su mano levantada que por favor hagan llegar la pregunta al chat y así después podemos enviarle la respuesta y también se la podemos comentar a Jörg después. Ya esta última pregunta sería de Astrid Schuster, que estaba esperando también hace un ratito. Hola, buenas noches. Mira, la verdad es que son 3 preguntas en una. Son temas muy diversos. Respecto a su experiencia, porque a mí me preocupa el tema del área de las enfermedades mentales, ¿ya?
cuando para mí son pacientes, pero se supone que un paciente en crisis puede cometer un homicidio, entonces me preocupa el tema cómo es juzgado, bajo su experiencia, lo que usted ha logrado ver, si lo juntan con los mismos presos o los apartan y les dan sus medicamentos. Uno. Segunda pregunta, otro tema, respecto a las cárceles de mujeres, entiendo que los niños no deben estar presos. ¿Qué sucede cuando las mamás tienen sus hijos ahí dentro de la cárcel? ¿Qué sucede con esos niños? ¿Qué es lo que ha visto usted con la experiencia? Y tercero, es respecto al abuso de las empresas con hacer trabajo forzado, por así decirlo, porque es muy mal pagado, con las cárceles femeninas, por lo menos. Esas son mis interrogantes, bajo su experiencia. Gracias. Muchas gracias por las... Voy a intentar de contestar de forma sucinta para que tengamos quizás todavía una pregunta más, pero bueno, el tema de la enfermedad mental es un tema muy grave también en el sistema carcelario chileno, como también en la mayor parte de las cárceles del mundo, pero aquí, digamos, las cárceles tienen psicólogos, tienen a veces psiquiatras, pero están ahí para hacer informes, no hacen intervenciones casi y no tratan a los pacientes. Lo que pasa entonces, y me encontré también hace poco ahí con un paciente que hasta me mandó su certificado que tenía un 47% de enfermedad, discapacidad mental y lo pasa mal porque otros presos abusan de estas personas, ¿no? Y les emplean como en la jerga carcelaria, digamos, como sus perros, les abusan, les hacen hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? Y luego también hay varios fármacos que llegan en cantidades industriales a varias cárceles porque los muelen y se drogan. Entonces también sufren extorsiones ahí los que tienen enfermedades, ¿no? Para que puedan hacer digamos, abusar de los medicamentos. Y según lo que yo sepa, no hay ninguna política estatal todavía de Gendarmería de Chile de cómo abarcar el tema de la enfermedad mental en las cárceles, ¿no? Hace poco una colega, y vamos a publicar el artículo ahora, Paula Medina, hizo un estudio sobre discapacidad en el sistema carcelario. Gendarmería de Chile ni siquiera tiene datos confiables, ¿no? De discapacidad mental o física. No hay, ¿no? Entonces, menos tiene políticas de responder a ese problema. Y eso obviamente tiene un impacto dentro de la cárcel también, ¿no? Ingresan y no son los suicidios, muchos suicidios probablemente se pueden entender también como a veces fruto de enfermedades bases o angustias no tratadas, ¿sí? Pero bueno, ahí falta una política y hay que trabajar el tema, ¿no? Hasta ahora no veo la voluntad de hacerlo, ¿no? Y no veo como una estructura que reposa en oficiales, digamos, como jefes, va a tener esa apertura, ¿no? Porque el personal técnico siempre está en un segundo lugar en esa estructura. Cárceles de mujeres y niños, las reglas de Bangkok, que son como las reglas mínimas para el tratamiento de las mujeres recluidas, dicen que cuando, claro, se permite que los niños estén con las madres en las cárceles, también el Estado asume la responsabilidad de hacerse cargo de los niños. Y yo creo que es una cosa positiva. En Alemania, aquí en Chile se permite hasta los 2 años, y lo recuerdo bien, en Alemania se permite hasta la edad escolar, que son los 6 años de edad, ¿no? Que las madres estén ahí con sus hijos en las cárceles. Y claro, uno puede decir que ay, qué horrible que los niños estén ahí enrejados
con toda esa gente conflictiva, ¿no? Pero después podemos leer algunos informes sobre cómo son los centros de Sename y qué ofrece el Estado entonces. ¿Qué hacemos con estos niños? O sea, ¿los entregamos a un centro de Sename? No sé, yo he leído un informe que encargó el fiscal Emil Ford en su momento y otros informes de Sename, y no me daría tanta confianza ahora. Entonces, yo creo que es más deseable permitir que las madres, que son aptas para eso, no todas las madres, ¿no? Hay problemas de drogadicción, etcétera, también, especialmente en las cárceles femeninas también, ¿no? Entonces, pero en general es el afecto, el niño necesita ese afecto, ¿no? Y nadie le va a hacer dar tanto afecto como una madre. Por eso yo creo que más bien yo abogaría a favor, si está en el interés del niño, yo ampliaría la edad y dejaría que estén hasta los 4, 5 años con sus mamás en las cárceles, ¿no? Pero siempre y cuando exista, como por ejemplo en el CPF de San Joaquín, y aquí creo que un sector especial, digamos, para también tener a las madres y niños ahí. Y la última pregunta tenía que ver con empresas, ¿no? Esa no la entendí bien. Así que quizás me la podría repetir o... Lo que pasa es que siempre he sabido que la mano de obra en las cárceles es muy barata. Y muchas empresas se aprovechan de eso y pagan la nada. Y me imagino que las gendarmes, no sé, deben agarrar la gran mayoría del dinero y les dan 2 chauchas o un cigarro a las pobres mujeres que se esfuerzan con estos trabajos. Eso. Sí, digamos, el problema del abuso siempre está, a pesar de que la norma tiene varios estándares ahí, ¿no? Igual, digamos, yo creo que es deseable que más empresas comiencen a invertir y buscar obra, digamos, mano de obra en las cárceles, digamos. Ahí hay que pensar en un sistema de subvencionar eso también de parte del Estado para hacerlo más atractivo todavía para las empresas, ¿no? Y para que puedan quizás cumplir con los estándares también, ¿no? Pero, digamos, mientras que haya tanta desocupación y tanto ocio en las cárceles, digamos, yo creo que es muy deseable que las empresas vayan. Y legalmente, según el estatuto laboral, aquí sí deberían cumplir con ciertos estándares, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza eso? No me consta. Pero como en todo lo que hace Gendarmería, la fiscalización debe ser pésima. Nos quedan solamente 2 preguntas. Las hacemos, si quieren, ¿sí? lo hacemos. Súper. Y después. Sí. Entonces cerramos, está Patricia Lichan primero y después Vanessa Hermosilla. Si quieren las pueden hacer como seguidamente y así yo puedo responder después a ambas. Sí, gracias. Bueno, Astrid, gracias Astrid, se adelantó y parte de mi pregunta ya está respondida, porque nosotros como familiares de personas con discapacidad psíquica y nuestros familiares enfermos son muy susceptibles de tener problemas con la justicia. Nos preocupa, digamos, que sus derechos humanos son violados fuera de la cárcel y con mayor razón dentro de la cárcel. Pero justamente una de las preocupaciones es, digamos, el hecho de que hemos tenido casos en que no se les permite hacer su tratamiento farmacológico para mantenerlos, digamos, que es lo que los mantiene estables. Entonces, eso es muy preocupante porque hemos tenido un caso muy dramático
de muerte, digamos, de la persona. Entonces, ¿por qué, digamos, no se, ahora más o menos deduzco de la respuesta anterior que podría ser una razón el tráfico de los medicamentos? Pero digamos, no ayuda en nada a la estabilización de las personas y es complicado. Entonces, Sí. pienso que uno de sus derechos es de tener continuidad en sus tratamientos. No, muchas gracias, Patricia. El tema de la continuidad es un problema porque muchas veces no van los especialistas a la cárcel, Gendarmería se demora en contestar, les cambian de medicación sin dar argumentos, sin nada. Entonces ahí otra vez estamos frente a... Y he visto, hasta he preparado modelos de escrito para que las personas privadas de libertad puedan litigar en contra de eso, porque eso pasa a diario en el sistema carcelario chileno, ¿no? Y eso no es, y eso muchas veces tiene que ver con procesos de trabajo poco claros, poco institucionalizados, falta de profesionalismo, ¿no? Y falta de control, ¿no? Muchas gracias. Entonces, por eso digo, si uno quiere cambiar algo, Gendarmería necesita una reestructuración fuerte y consecuente. ¿Sí? Gracias. Vanessa. Hola, muchas gracias, George. La academia siempre marca la tendencia, digamos, y los avances que se puedan provocar con respecto a los temas que abordan. Tuve la oportunidad de reunirme con la Defensoría Penal Pública, el Departamento de Justicia Juvenil, donde lo que me interesó fue el proyecto Inocente. Pues en Chile no está sancionado, digamos, el error judicial, ¿no es cierto? Y la prisión preventiva en niños puede generar daño iatrogénico y un impacto muy fuerte en la vida de cada uno de ellos cuando el resultado es que son inocentes. La Defensoría Penal Pública no tiene desagregado a la niñez, a la juventud, ¿no es cierto? A los niños menores de 18 años en su proyecto, no tiene cifra. Por lo tanto, no pudimos tener datos desde allí y quería preguntarte si la academia en el área que tú desarrollas, ¿hay algún antecedente de eso? ¿Qué nos puede decir al respecto con respecto a la justicia, a la no reparación y a la justicia para aquellos niños que han vivido prisión preventiva y que finalmente terminan como inocentes? Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por esa pregunta, digamos. Lamentablemente no se aprobó el proyecto de nueva constitución, si no hubiera podido dar una respuesta bastante clara, porque ahí había una norma que regulaba, que se dedicaba a ese tema, pero bueno. No conozco solo de forma superficial el proyecto Inocente, digamos, pero el tema, obviamente el tema, los centros que administra Sename cerrados son un desastre también. Digamos, si uno va, y yo el último año me he paseado, he ido a tantas cárceles para entrevistarme con personas privadas de libertad digamos, implementando ese estudio. Y ahora no tengo el dato estadístico, pero el 40% o algo de los que 50% de las personas con los que uno se encuentra han estado antes en un centro de Sename, ¿no? Entraron la primera vez a la cárcel a los 14, 15 años, ¿no? O antes, 12, 13, ¿sí? Y han sido clientes frecuentes de este sistema, ¿no? Porque nunca les ofrecieron una mano, nunca les capacitaron para salir de este círculo, ¿no? Entonces,
con eso uno no tiene que sorprenderse, ¿sí? Y entonces el proyecto inocente, si han estado de forma inocentes, hasta si han estado de forma culpables en un centro de reclusión de menores, salen dañados, salen con problemas, ¿no? Y nadie les atiende aquí actualmente, ¿no? No hay tampoco y la nueva constitución también establecía la necesidad de tener un tratamiento postpenitenciario. ¿Qué pasa cómo se organiza todo ese tránsito de la cárcel hacia la vida en libertad? ¿Quién ayuda ahí en este proceso? ¿No? Un poco algo hace Gendarmería a veces, pero es muy precario, ¿no? Y eso sí es otro tema que hay que abordar. Y la academia, digamos, yo sé porque quería hace poco, tenía unos estudiantes a quienes les pedí que me hagan también un estudio sobre el acceso a la justicia de adolescentes recluidos en centros de Sename. Y no hay, según lo que sepa, no hay muchos estudios. No se ha trabajado mucho el tema hasta ahora, ¿no? Y menos se ha trabajado, por ejemplo, otro tema de reclusión son los hospitales psiquiátricos aquí en Chile. Digamos, ¿qué derechos tiene un paciente psiquiátrico en una clínica? ¿Qué norma? No tiene, si yo puedo, preso todavía puedo usar reglamentos para reclamar el respeto de sus derechos. En el caso de pacientes psiquiátricos inimputables, no tengo nada, ¿no? Entonces ahí hay también una amplia cancha para trabajar en promover estándares básicos de Estado de Derecho en este sector. El Ministerio de Justicia tendría mucho trabajo si tomaría en serio su rol ahí. George, entiendo una sugerencia, incluso puede ser una sugerencia para nuestra comisión. Yo estuve a cargo de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, que estaba el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, estaba Gendarmería, estaba el Ministerio de Justicia. Yo no tengo idea cómo está funcionando hasta ahora, pero se supone que esa comisión está a cargo de las unidades transitorias de psiquiatría forense que veían los casos de la inimputabilidad penal. Y ahí está el tema del Horvitz, está el médico legal, estaban algunas unidades que se implementaron, incluso tengo entendido que se implementó una UPFT acá. Entonces sería interesante quizá que revisáramos eso e invitáramos al Ministerio a eso. No, pero por ejemplo en el Horvitz yo no tengo derecho de recibir visita, no tengo derecho de patio, no tengo derecho a trabajar ni nada, porque soy inimputable, ¿no? O sea, claro. Por eso sería bueno invitar a la gente. Pueden hacer lo que quieran conmigo, ¿no? Eso no es como debería ser. Bueno, con esto damos por finalizar la charla. Reiteramos nuestros agradecimientos, Josh, por aceptar la invitación. De verdad que muchas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros. La verdad es que para nosotros como consejeros ha sido una charla muy enriquecedora y muy útil por la labor que tenemos que desarrollar en esta comisión también. Así que muchas gracias por haber participado en esta instancia y por todos los conocimientos que nos puedes entregar y que tú manejas en esta área. Muchas gracias por esa oportunidad, ha sido un gusto y espero que sirva para impulsar algunos cambios todavía.